Hoy continuamos con nuestro segundo estudio acerca de Jesús y yo. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Mateo capítulo 27 para leer el versículo 42. Mateo 27, 42. Dice: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. A veces llegamos a momentos cuando sentimos que no tenemos cómo ganar. Si hago esto, mal. Y si hago lo otro, también mal. Cuando llega ese momento, ¿qué debemos hacer? Cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que haremos? Lo que debemos hacer es lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús siempre hizo lo correcto. Y lo correcto era hacer la voluntad del Padre. Conste que a primera vista puede que la voluntad del Padre no se vea muy atractiva. Para el Señor Jesucristo, la voluntad del Padre era humillarse ante su propia creación para ser maltratado y respetado y crucificado. En el momento de estar colgado en la cruz, los religiosos de su día, los principales sacerdotes, los escribas, fariseos y ancianos, gritaban todos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿En serio? Con un solo movimiento de su meñique, Jesús pudo haber bajado de la cruz destruyendo a toda la humanidad por toda la eternidad. Mas eso no era la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era lo correcto. Van a haber momentos cuando tú y yo, en desesperación, tendremos la oportunidad de actuar de una manera que será justificado por los demás, pero no por Dios, debido a que no es su voluntad. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, cuando se trata de nuestra relación con las demás personas, siempre debemos tener en mente que debemos hacer lo correcto, aunque no se vea atractivo en ese instante. La voluntad de Dios siempre es lo correcto. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Jesús no tenía que probar que Él era el rey de los judíos. Les gustara o no a los religiosos de su tiempo, Él era su rey. La opinión de ellos no concelaba la voluntad de Dios Padre. De hecho, la opinión de ellos ni siquiera calificaba. No era importante. Ceder a la necedad de ellos sería darles importancia que no les correspondía. Jesús no cedió a la insistencia de Satanás de convertir piedras en pan y de lanzarse del pináculo del templo, y ahora iba a caer en trampa de estos fanfarrones religiosos solo para satisfacer su curiosidad. Ellos no creían en Él. Él no tenía por qué probarles nada. Mis hermanos, nosotros sabemos quiénes somos en Jesús. Sabemos que la voluntad de nuestro Padre Celestial es que sirvamos, que evangelicemos y que discipulemos. No tenemos nada que probar. Lo único que interesa es la voluntad de Dios, no la opinión de las demás personas. Cuando se trata de su voluntad, la opinión de los demás ni siquiera califica. Dios dice que somos sus siervos, que somos testigos y nos manda a ser discípulos. Eso es lo único que nos debe interesar. Los demás pueden opinar todo lo que quieran. Como quiera, su opinión no es válida. Y al igual que nuestro Señor, no tenemos que probarles absolutamente nada, pues esto no es ninguna competencia. Esto se trata de obediencia. No importa cuánta evidencia presentemos, la mayoría no creerá. ¿Cuánta evidencia no dio Jesús para que creyeran en Él? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos resucitó de entre los muertos? ¿A cuántos se presentó después de su propia muerte en la cruz? Cuando se trata de la palabra de Dios, solo con ver la existencia del pueblo de Israel debiera ser suficiente evidencia para convencer al mundo de su veracidad. Mas no importa que las Escrituras describan con detalle nuestra sociedad, no importa que tú y yo les podamos avisar de lo que va a venir a continuación a base de lo que la Biblia nos declara, el mundo no va a creer. ¿Por qué? Simplemente porque no quiere aceptar la verdad.
Aunque Jesús se hubiera bajado de la cruz ese día, dejándolos a todos paralizados, la situación no hubiera cambiado. No hubieran creído en Él porque no querían creer en Él. Y la misma historia se repite el día de hoy. Mis hermanos, nosotros estamos aquí en el mundo por una sola razón: llevar a cabo la voluntad de Dios. Estamos aquí en representación suya para servir a la humanidad en su nombre, presentar el mensaje de la salvación y enseñar a quienes aceptan el mensaje de la salvación cómo vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En algunos casos vamos a sentir que no podemos ganar, mas tenemos que hacer lo correcto y tenemos que ser obedientes a Dios. No tenemos que probarle al mundo absolutamente nada. Solo tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, entendiendo que no importa cuánta evidencia mostremos, la mayoría no va a aceptar, simplemente porque no quiere. Al dedicarnos a la voluntad del Padre, haciendo lo correcto, no hay duda de que nuestra relación con Jesús va a crecer. ¿Y no es esto lo que anhelamos? Corpus Unum.